tal como les había anticipado, este segundo módulo tiene que ver con estrategias y control ginecológicos en atención primaria de la salud y está a cargo de la doctora Karina Martínez, que es médica especialista en obstetricia y subdirectora de la maternidad Martín de Rosario. Muchas gracias por venir. Bueno, no sé si me van a escuchar así, la voz, no creo que está. Bueno, primero muchas gracias por tener la oportunidad de estar acá. Si bien es verdad que yo ahora estoy a cargo de la subdirección de la maternidad Martín, institución en donde yo me formé, allá ya hace unos cuantos años. Trabajé casi toda mi carrera especialista en el primer nivel de atención. Así que recién estoy estrenando mi cargo hace 3 meses. Entonces, digamos, mucho de lo que yo voy a hablar es parte de lo que vivimos y toda la experiencia de la construcción del trabajo en centro de salud. Bueno, si querés pasamos solamente como para contextualizar un poquito la ciudad de Rosario. Está al sur de la provincia de Santa Fe, y cómo está conformada, que en el año 1995 se dividió en distritos. Se hizo una descentralización. Esto tenía que ver con una organización político-administrativo, conformando 6 distritos. Y en esos distritos también se coordinaban acciones de salud, promoción social, cultura, etcétera, en donde, digamos, cada uno desarrollaba distintas políticas sanitarias de acuerdo a la problemática de ese distrito. Obviamente que siempre con una dirección central. Poco de datos del último, en realidad no son los datos del censo, sino lo del precenso, pero bueno, una población de 1 millón de habitantes, un poco más de mujeres. La otra es cómo está conformada la red de salud. En la ciudad de Rosario conviven 2 sistemas de salud. Se puede decir el público y el privado. Bueno, y dentro del público, hay 2 subsistemas, el provincial y el municipal, con lo cual coordinar a veces las acciones no siempre es fácil, sobre todo que dependen de diferentes administraciones políticas. En la red de salud municipal, distribuido en todos los 6 distritos, cuenta con 50 centros de atención de primer nivel, 3 hospitales de mediana complejidad y 2 de alta complejidad, que es el Vilela, uno que es el Hospital de Niños, y el Clemente Álvarez, en donde comentó Ivana también que trabaja, y que aparte son hospitales de referencia en la zona sur de la provincia de Santa Fe, hospitales de derivación. Después el CEMAR, que es el Centro de Especialidades Médicas de Rosario, y 2 maternidades públicas, que una es la maternidad Martín y la otra es la maternidad que está en el hospital Roque Sáenz Peña. Bueno, todos esos servicios. Podemos pasar. ¿Qué pasó en el año 2020? Como sabemos, con la irrupción del COVID, nos vino a poner la salud en todo el mundo, y a nosotros también, como supongo que a ustedes, todo pata para arriba. Entonces de pronto se empieza a pensar, digamos, en nuevas estrategias, nuevas formas de organizar, digamos, la atención y garantizar la salud de las personas. O sea, como sabemos, hubo restricción en la circulación. Rosario también vivió una particularidad de 2 meses largos con paro de colectivo, con lo cual la gente incluso que necesitaba movilizarse no podía. Entonces se piensa en cómo acercar, digamos, los servicios, o sea, en otras estrategias organizacionales, y surge la conformación de los corredores sanitarios. Dentro de estos 6 distritos, ¿qué se hace? Es una descentralización de especialidades para acercar a algunos especialistas y algunas tecnologías más a lo barrio. Se conforman 9 corredores, y dentro de las especialidades que se descentralizan, una es la tocoginecología, sobre todo la que tiene que ver con el control de embarazo, en lo que llamamos el control de embarazo
matricial o de alto riesgo, que funcionaba solamente en las maternidades. Hoy funcionan en 3 de los corredores que tenemos y digamos, en la atención que se denomina el acto único, que es realizar la atención de la embarazada por un médico, digamos, especialista en obstetricia, en conjunto con un médico endocrinólogo, hay cardiología y el ecografista. En todos estos centros hay un ecógrafo y una ecografista con capacidad de realizar ecografías digamos, que tengan que ver con el embarazo de alto riesgo. Bueno, algunos datos nada más para hablar de nacimientos en Rosario. Estos están sacados de los certificados de nacidos vivos, no de datos de las, digamos, que informan el sistema de las maternidades. Bueno, y como ven, la ciudad de Rosario vino descendiendo, en la ciudad de Rosario vino descendiendo un poco el índice de nacimiento, que creo que coincide con lo que es a nivel nacional también. Bueno, y pasamos un poquito. Bueno, y un poco entonces con el tema que nos convoca es esto. Cuando hablamos de control prenatal, ¿a qué nos referimos? Seguimos. ¿Qué podemos decir? Al control prenatal lo podemos definir, ¿no?, como la atención brindada por prestadores de salud capacitados a gestantes y adolescentes con el objeto de garantizar las mejores condiciones de salud, tanto para la madre como para el niño, durante todo el proceso de atención del embarazo, parto y puerperio. Volví un poquito para atrás. Y acá, en cuanto dice la atención brindada por prestadores de salud, se refiere a no solamente a los médicos o médicos especializados en atención de la mujer, como son los tocoginecólogos, sino tiene que ver también con los médicos generalistas, médicos de familia, y con otros profesionales de la salud, que son enfermeros, que son, digamos, las parteras o las obstétricas. Digamos, engloba a todos los prestadores de salud que se capacitan en la atención. Bueno, podemos seguir así. ¿Cuáles son los componentes, digamos, del control prenatal? El reconocimiento de los riesgos, digamos, la prevención y la promoción. Estos componentes que son, digamos, claramente de resorte, digamos, del primer nivel de atención, digamos, donde nosotros vamos a realizar distintas intervenciones y actividades que van a tener un impacto en lo que es después la evolución, digamos, del embarazo. En cuanto a la promoción de la salud, no solamente tiene que ver lo que uno puede hacer en el primer nivel, o sea, lo que uno puede hacer dentro del centro de salud, dentro del consultorio, sino son las otras prácticas, que es lo más importante, de la educación, de los talleres, de los trabajos que podemos realizar con otras instituciones, incluso dentro del mismo centro de salud, talleres en la sala de espera, actividades con las escuelas. Es fundamental la actividad con las escuelas, el conocimiento de la nueva ley de educación, de las ESI, digamos, incluso la promoción de la salud arranca mucho antes de que la gestante esté realmente embarazada, digamos. Son todas las acciones que tienen que ver también con garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y que tienen que ver con cómo decidir y cuándo decidir también un embarazo. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal del control del embarazo? Bueno, tiene que ver con la reducción de la morbimortalidad, tanto materna como infantil. Acá, en cuanto a la morbimortalidad materna, ¿cuáles son los indicadores sanitarios que impactan sobre tanto la mortalidad materna como la infantil? Los trastornos hipertensivos, digamos, van a la cabeza, digamos, como una de las causas que más contribuye a la morbimortalidad materna. Y la hemorragia obstétrica, las infecciones perinatales, infecciones puerperales y otras enfermedades.
Está marcado con ese color porque en realidad dentro de los indicadores que contribuyen a modificar las tasas de mortalidad son, digamos, tienen que ver con acciones que justamente podemos realizar en el centro de salud y que va a depender de cómo las llevemos a cabo para incidir en ese número, en esa tasa. Y con la mortalidad, morbimortalidad infantil, hay dos indicadores sanitarios que tienen un alto impacto: el bajo peso al nacer y la prematurez. Solo para aclarar, la mortalidad infantil abarca los niños que mueren durante el primer año de vida, y se saca la tasa de mortalidad sobre la cantidad de nacidos, de niños nacidos vivos durante ese mismo periodo, y engloba a la mortalidad neonatal, la mortalidad infantil. La mortalidad neonatal tiene que ver en el primer mes de vida, también después se subdivide, pero las acciones que nosotros llevamos dentro del primer nivel de atención sobre todo impactan en esa mortalidad neonatal. Bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Si nosotros decíamos que tenemos que evaluar factores de riesgo, estos son algunos de los factores de riesgo. Los podemos clasificar, los que no podemos modificar y los que sí podemos tener alguna incidencia, que tienen que ver con estos que están acá. Estos es como de los más importantes, porque digamos factores de riesgo podemos encontrar. Con la malnutrición tiene que ver tanto la desnutrición de las madres como la obesidad. Tiene que ver con estos dos extremos. Bueno, pásame la otra. Y de los modificables, lo mismo, la deficiente ganancia de peso durante el embarazo, eso tiene, digamos, una posibilidad de modificar, una de las acciones que nosotros podemos intervenir. Bueno, hábito de fumar, deficiente número de controles prenatales, anemia, hipertensión como factores a trabajar. Esto solo como para recordar, me gustaba que, digamos, en un estudio que se hizo ya hace más de 20 años, donde se demostró que la falta del control prenatal aumentaba 4 veces el riesgo de mortalidad fetal. Entonces, pasame la otra. La Organización Mundial de la Salud había sacado una guía con las 4 controles, las 4 visitas que le llamaba, y un quinto control en la etapa del puerperio. ¿Qué pasó? Analizando esto, se vio que lejos de mejorar los índices de mortalidad, sobre todo de morbimortalidad infantil, aumentaron, digamos, lejos de disminuir, se habían elevado sobre todo a expensas de esta mortalidad que yo les dije, la mortalidad neonatal que ocurre dentro del primer mes de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos que los dos indicadores fuertes sobre la morbimortalidad infantil era el bajo peso al nacer y la prematurez, y el otro que era sobre la materna, los trastornos hipertensivos del embarazo, justamente donde mayor, digamos, posibilidad de aparecer es en el tercer trimestre. Si ustedes ven, en comparación, donde cambia el control es en el último trimestre, que va de 2 visitas a 5 visitas, y en las semanas en que se hace. Digamos, o sea, que en realidad no solamente tiene que ver el control con la cantidad de visitas que tienen que hacer, sino lo que se hace en cada visita y cómo se hace. No tiene que ver solamente con garantizar que venga. Seguimos. La guía nueva, que es a partir del año 2016, o sea, en base a lo que les comentaba antes, ¿qué hizo? Revisó muchas de las intervenciones y saca unas nuevas recomendaciones. Pasando a otra. La nueva guía, que es del año 2016, que ya lleva unos años, tiene que ver, el título, una experiencia positiva para la mujer sobre el embarazo. Esto es, en realidad, se hicieron
distintas encuestas y actividades con las mujeres en donde se les preguntaba qué sentían y qué querían y cómo querían que fuera el embarazo para poder tener un embarazo, un parto y un puerperio positivo, digamos. Pásame la otra. ¿Cuáles son las prácticas basadas en estos datos, en los cuales tomó la OMS, que mejoran, digamos, los resultados y posibilitan esta experiencia positiva? Tiene que ver con la alimentación, la actividad física, control de la atención, que son todas prácticas que hacemos en el consultorio, medición de la altura uterina, identificación de los riesgos, la detección de infecciones. En base a estas prácticas, hace 5 grandes grupos de recomendaciones, que son las que están acá. Las intervenciones nutricionales, la evaluación de la salud materna y fetal, las medidas preventivas, los tratamientos también ante los síntomas fisiológicos comunes, que muchas veces las embarazadas los aquejan bastante, y las intervenciones en los sistemas de salud que tienen que ver con mejorar la utilización y la calidad de las prácticas dadas. Seguimos. En cuanto a las intervenciones nutricionales, esto lo puse para que vean, son las recomendaciones en realidad que hace la OMS, son más de 50 y van modificando, en cada nueva revisión van modificando algunas quedan y otras no. Que estos justamente, algunas son recomendadas, otras pueden ser no recomendadas o recomendadas solo en contextos específicos. En cuanto a las intervenciones nutricionales que sí recomienda, tiene que ver, una, con la alimentaria. O sea, todos sabemos que está bueno que no solo las embarazadas, sino todas las personas tengamos una nutrición adecuada, pero bueno, a veces es esto, como nosotros trabajamos en el consultorio y asesoramos en cuanto a lo que pueden o no deberían comer las mujeres, sobre todo en un contexto a veces donde no siempre se puede comprar la calidad de alimento que realmente necesitan. Entonces a veces también es pensar las estrategias que a veces nos podemos dar dentro del primer nivel de atención, en el centro de salud con otros, para realmente tratar de que la alimentación sea lo más adecuada posible. No solamente, a veces pueden ser talleres que se organizan en el barrio, en otra institución, en el mismo centro de salud, que pueden ser talleres de nutrición. Acá también engloba lo de la actividad física, la recomendación de realizar actividad física, organización de caminatas con algunas embarazadas. Bueno, digamos, como uno, digamos, no solamente le dice tenés que comer bien, sano, sino como uno los ayuda, digamos, a que en algunos contextos se puedan alimentar lo más adecuadamente posible. Pásame. En cuanto a otras intervenciones, tienen que ver con la suplementación de hierro y ácido fólico y la suplementación del calcio. En la suplementación del hierro y el ácido fólico, independientemente del laboratorio, la recomendación es suplementar a todas las embarazadas con hierro en estas cantidades de 30 a 60, que correspondería a más o menos 60 son 300 miligramos de sulfato ferroso. Esto es para los médicos, perdón los que no son médicos, pero así vienen los comprimidos. ¿Y para qué le damos el hierro? Para prevenir la anemia materna, y esto sí tiene incidencia tanto en la sepsis puerperal, pero sobre todo en el bajo peso al nacer, un poco menos en la prematurez, pero bueno, por eso la suplementación del hierro ya tenemos otro dato que incide sobre uno de estos indicadores sanitarios que influyen directamente en la morbimortalidad infantil. La suplementación del calcio, la OMS recomienda que en los contextos en donde el déficit de ingesta de calcio es bajo, o nosotros si tenemos una población que no se nutre adecuadamente, la suplementamos con 1,5 gramos, 2 gramos de calcio para prevenir la posibilidad de desarrollar una hipertensión, una preeclampsia.
Del segundo grupo de recomendaciones es lo que tiene que ver con la evaluación de la salud materna y la salud mental. La salud fetal. Dentro de la evaluación materna tenemos la anemia, que lo vimos, pero en realidad tiene que ver con el pedido de laboratorio del control del hematocrito y la hemoglobina. Y lo mismo que dije antes, en muchos lugares en realidad la recomendación es suplementar igual a las pacientes con guía. Otra para después continuar, antes de pasar la diapositiva, lo que tiene que ver con el consumo de tabaco, el consumo de sustancias, consumo problemático de sustancias y el alcohol sobre todo, digamos, siempre la recomendación, lo que uno trabaja desde el consultorio, desde la entrada del espacio de enfermería, digamos, o en algún taller que nosotros podemos tener en los centros de salud, siempre es tratar de que no consuman, que es muy difícil, y la disminución de la cantidad de cigarrillos por día. Lo que uno dice es, si bien uno a veces no puede, digamos, incidir directamente en que la embarazada deje de fumar o hoy en día el consumo problemático de sustancias, la verdad que viene en aumento. No sé cómo es acá en la ciudad de San Pedro, pero en Rosario realmente nosotros viene en franco aumento. Sí tiene que ver con las acciones que podemos tomar para reducir daños, digamos. A veces no es que uno le va a impedir o va a lograr que la paciente deje de hacer tal o cual cosa, pero sí algunas medidas que tienen que ver con reducción de daño. Y acá está también para trabajar, digamos, desde la atención prenatal, lo que tiene que ver con violencia de género, que también tiene un impacto negativo en la salud, tanto materna como fetal, y la verdad que uno puede trabajar también desde las instituciones con otras instituciones para tratar, digamos, de alivianar o tomar medidas de protección para la mujer, para el niño, digamos. La bacteriuria sintomática. La bacteriuria sintomática, que es la detección, la detección justamente de bacterias en orina que no se manifiestan clínicamente y que sí en algún momento pueden llegar a desarrollar una infección urinaria o una pielonefritis, digamos, es una de las acciones que sí nosotros tenemos que tomar porque también tienen un impacto en lo que es el bajo peso al nacer. El tratar con antibióticos la bacteriuria sintomática, que muchos, como no daba síntomas, no se trata. Ustedes puse este cuadrito porque si bien estos son revisiones que hace sistemáticamente, esto no puse pero es de la base Cochrane. Todas las investigaciones siempre vienen dando que el uso del antibiótico en la bacteriuria sintomática tiene una reducción importante en lo que tiene que ver en el bajo peso al nacer. Con el tema de reducción de riesgo para los trastornos hipertensivos, digamos, más allá de la toma de la tensión arterial que se hace en cada control prenatal, deberíamos tomarle la presión a las embarazadas. De paso digo, la presión se toma con la paciente sentada, no acostada. Lo que sabemos con 15 minutos, digamos, generalmente las pacientes nos esperan mucho tiempo fuera del consultorio, con lo cual cuando ingresan ya tienen un tiempo suficiente de descanso. Y lo otro es también tener en cuenta el manguito con el que uno toma la presión. Tiene que tener el manguito adecuado, sobre todo las pacientes que por ahí tienen los brazos más gorditos, tener el manguito, digamos, adecuado, porque si no, la presión nos va a decir cualquier cosa. Y en realidad, más allá de lo que uno, el control de la atención,
sí tiene que ver con la pesquisa, digamos, de los factores de riesgo y ver qué paciente puede o tiene riesgo de desarrollar una preeclampsia durante el embarazo. Para eso tenemos los factores de riesgo, que son los que están a la derecha de la diapositiva. ¿Y cuál es la indicación? La suplementación con 75-150 miligramos de aspirina desde la semana 12. Por eso es fundamental el control, digamos, en las etapas tempranas del embarazo. La aspirina, la indicación es entre las 12 y las 16 semanas, pero bueno, algunos hasta las 28 semanas, digamos, se le puede indicar si la paciente se controla tardíamente, pero en realidad después de las 16 semanas, el efecto preventivo de la administración de la aspirina disminuye notablemente para la prevención de preeclampsia. Aparte a esto, le sumamos, digamos, la suplementación también con el calcio, que ya lo habíamos visto anteriormente. Algunos algoritmos como para ver qué hacemos. Para la pesquisa, la detección de la diabetes gestacional, uno de los controles que nosotros hacemos a través de los laboratorios en las consultas es la solicitud de la glicemia. La glicemia en ayunas, como la mayoría de todos los análisis, en la primera consulta, ni bien llega la paciente. ¿Cómo se controla? Hoy el valor de corte es de 100, también lo mismo, hay estudios en revisión que la verdad que está bajando, un valor de 100 nos tiene que llamar la atención y en realidad casi no les digo tratarla como pensar en una diabetes gestacional, pero sí repetir la prueba. De hecho, la flecha que está hacia la izquierda, 100 o más, se repite. Si sigue igual, bueno, pasa ya a otro control. Si el valor es menor a 100, ¿qué hacemos? Y no tiene, digamos, es menor a 100, le realizamos la prueba de sobrecarga a la glucosa alrededor de las 24-28 semanas. La prueba de sobrecarga de esto, vuelvo a repetir, perdonen a los que por ahí no son médicos, porque a lo mejor capaz que hay algunas cuestiones que son como más específicas, pero bueno, la prueba de sobrecarga, que nosotros las hacemos en los centros de salud, se realiza con 75 gramos de glucosa diluida en agua, que pueden ser 100 centímetros de agua, porque tampoco diluirla mucha cantidad, porque la paciente se la tiene que tomar, y se la tiene que tomar no en una hora. Si le preparamos medio litro, la verdad que no la va a poder tomar. Y en realidad la prueba que es válida es esta, la de los 75 gramos de glucosa, se la toma y la extracción de sangre a las 2 horas. Nos sirve, como por ahí se hacen en muchos lugares, que se mande a desayunar a la paciente o a comer gran cantidad de glucosa y que después vuelva a sacarse sangre. A veces se utiliza, la verdad que eso no es una prueba de sobrecarga. Y la prueba de sobrecarga también se hace con la paciente sentadita las 2 horas esperando el control y no movilizando. Veo muchas, así que entiendo que la hacen acá y se hace de esta manera. Con lo cual me quedo contenta porque me he encontrado con algunas otras situaciones que no son así. ¿Cómo? Sí, pasa, en Rosario pasa. Bueno, esto seguimos, sí, porque igual los algoritmos les quedan para trabajar, después, bueno, si hay alguna pregunta específica podemos seguir. Sífilis, la prevención de la sífilis. La verdad que la sífilis sigue siendo un gran problema en la salud pública, en la salud en general. El aumento de la sífilis, sobre todo en las poblaciones jóvenes de 15 a 25, viene en aumento, y esto tiene un impacto obviamente en lo que es la sífilis congénita, con el aumento de niños nacidos con sífilis congénita. Así que, a pesar de que se viene, digamos, y sobre todo nosotros, una de las cuestiones que revisábamos el año pasado en cuanto a la prevención de la sífilis congénita era, a pesar de los centros de salud, a pesar de los análisis, nosotros realizamos los análisis, se toma la muestra en el centro de salud, va todo al laboratorio y vienen los resultados en forma rápida, digamos.
El paciente no se tiene que trasladar ni a realizarse el análisis ni a buscar los resultados. O sea que todo depende de nosotros. A pesar de tener toda esta infraestructura, seguimos y controles de embarazo, controles, pacientes que se controlan, la mayoría de los controles de embarazos por lo menos tiene 1 o 2 visitas a los centros de salud con el pedido del laboratorio. La sífilis congénita viene en aumento. Y así como Ivana contaba que con el Papa Nicolau, a pesar de los años que teníamos instalado la detección del cáncer de cuello, no disminuíamos la mortalidad, con la sífilis también es una acción propia del primer nivel de atención en la detección y sobre todo en que no haya sífilis congénita y sin embargo los bebés terminan naciendo. Entonces, revisar, digamos, dentro de nuestras prácticas también qué es lo que por ahí estamos haciendo o no estamos haciendo o creemos que hacemos bien y en realidad el resultado no está bueno. La detección de la sífilis, pedir al laboratorio, obviamente en la primera consulta, y también el laboratorio de la pareja. La pareja, las diferentes parejas sexuales, y hubiera que la persona, no siempre lo dicen, obviamente, pero bueno. Y se repite, si es negativa, hay que repetirla por lo menos en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, sobre todo un mes antes de nacer. Eso es lo más importante. Y siempre, digamos, cuando uno pide un laboratorio, lo otro es también cuándo la paciente lo va a buscar, porque a lo mejor nosotros le pedimos un primer laboratorio y le damos un turno a la paciente y le decimos que nos venga a ver dentro de un mes. Y tenemos el resultado y hasta que no llegó la paciente, no quedó ese laboratorio dando vueltas, digamos. Una de las estrategias es cómo trabajamos. Uno puede salir desde el centro de salud a buscar a la paciente con el laboratorio alterado, porque si nos llegan las notificaciones o nos llegan los resultados, o decirle también a la paciente, digamos, cuando se realizan los análisis, y no solo para sífilis, sino todos los otros análisis, que nos venga a buscar el resultado a la semana de realizárselo, independientemente de cuándo tenga el control. Digamos, como una manera de garantizar que nosotros le vamos a ver con el resultado de los análisis, para que después no la veamos 2 meses más tarde, o ni hablar cuando está por nacer el bebé y no tenemos posibilidad de realizar el tratamiento para la sífilis. Pues seguimos. Esto que quedó re chiquito, esto tiene que ver con la toxoplasmosis, ¿no? Sí, ahí queda bien. Quedó arriba. Nosotros, esto es el esquema que trabajamos en Rosario, del laboratorio del CEMAR, ya hace más de 10 años. Antes se utilizaba las muestras pareadas, hoy que creo que eso está en la guía de Nación, lo de las muestras pareadas para el diagnóstico de toxo. Acá se utiliza otro técnico por quimioluminiscencia, pero lo mismo, la detección en el primer control, el pedido para serología para toxo. Hoy igual, la toxoplasmosis es una parasitosis que está ampliamente difundida, por lo cual el 80% de las mujeres que nos consultan, sobre todo mayores de 20 años, ya tienen toxo adquirida, que es lo que está más hacia la izquierda. Les da la toxopositiva. Cuando da positiva la toxoplasmosis, inmediatamente en la misma muestra de sangre hacen el dosaje para inmunoglobulina M, que es la que nos dice si hay una infección aguda. Si es negativa, ya sabemos que es una toxo antigua, entonces ponen toxo positiva antigua. Si es una toxo positiva, digamos, si la IgM da positivo, se le hace el test de avidez, que es un test de aglutinación de la inmunoglobulina M, que no importa ahora bien la técnica, y se informa de baja avidez o de alta avidez. Si el test es de baja avidez, esto quiere decir que la infección de la toxoplasmosis es reciente, con lo cual
digamos, una infección menor de 4 meses, con lo cual nosotros, si la paciente la captamos en los primeros meses del embarazo, probablemente la tengamos que tratar, o por lo menos podemos hacer la interconsulta con infectología. Si el test de avidez es de alta avidez, esto nos indica que la infección es mayor a 4 meses, con lo cual lo mismo, como la infección puede ser mayor a 4 meses y puede estar indicando que tiene un año, digamos, si justo tenemos la ventana del primer trimestre de 8 a 12 semanas, que por ahí son muchas de las consultas, nosotros nos podemos quedar tranquilos que la paciente tiene una tox antigua. Y si el grupo que nos interesa y donde nosotros tenemos que trabajar es en el de las negativas. Cuando la tox es negativa, obviamente que hay que charlar con las medidas preventivas que tienen que ver con el cuidado de la alimentación, la ingesta, el lavado de los alimentos que se comen crudos y el lavado de las manos. Y se repite la serología. Nosotros la repetimos una por trimestre. En realidad la indicación es hacerla cada 2 meses, la toxoplasmosis. Pero bueno, nosotros hacemos no antes de los 2 meses. El test... Perdona que te interrumpa un poco. No, acá la parte importante que a mí me surge con este tema para volcarlo en este momento es que la toxoplasmosis, como bien dijo Cari, se pide en todos los trimestres por lo menos. Nosotros acá hoy en día la paciente tiene que pagar cerca de 2.000 pesos y hacen la IgG solamente. Si a nosotros nos viene una IgG positiva, tenemos que pedirle nosotros una IgM donde le vuelvan a cobrar a la paciente. Entonces creo que eso es algo para tratar, primero que es algo obligatorio que está, o sea, tiene que hacerse, por tanto tendría que ser gratuito. Y por otro lado creo que estaría bueno una bajada de línea hacia el laboratorio para que si una IgG nos da positiva, ya directamente nos larguen la IgM, porque ahí perdemos mucho tiempo en que la paciente no solo que tiene que volver a pagar, sino que la paciente vuelva al consultorio y tenemos un tratamiento, que eso es lo importante. Si hay una toxoplasmosis aguda podemos tratar y evitar muchas cosas en el feto. La toxoplasmosis es una de las famosas enfermedades. Perdón. Yo soy bioquímica, trabajo en el hospital. No tenemos equipo para hacer toxoplasmosis acá, por eso se deriva y es el problema. Se está trabajando, justamente se está pidiendo en las mejoras del laboratorio un equipo que haga todas las infecciosas y sobre todo la toxoplasmosis para poder nosotros tomar la posta de este tipo de diagnóstico más rápido, de una interacción con los tetras y demás para hacerlo más rápido, ¿no es cierto? Y tener esto que ustedes dicen de la IgG y la IgM en el momento. Yo iba a decir, anteriormente nosotros teníamos la detección de toxoplasmosis por muestras pareadas, lo que significaba que había que sacarle sangre a las pacientes a las 3 semanas. Esto obviamente casi nunca ocurría a las 3 semanas, a veces pasaban hasta 2 meses. Así que a veces también, cuando lo detectábamos, más allá de los 2 meses, si era positiva, la posibilidad de realizar tratamiento, teníamos 2 meses de tiempo perdido. Con lo cual, hacer IgM y hacer IgG y luego hacerle la IgM, la verdad que se hace, digamos, en el momento, porque, vos que por ahí sos bioquímica, para que no me dejes mentir, pero está bueno no volver a, digamos, cuáles son las oportunidades de intervención, digamos, no volver a citar a la paciente, que esto tiene un costo para la paciente, tiene que volver, y el tiempo perdido entre una muestra y otra. Por eso, digamos, cuando se guarda la sangre y si es positivo, se le hace la IgM, la verdad que cambiaría un montón en el tratamiento, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Bueno, y lo que vos decías que tienen que pagar, la verdad que toxoplasmosis está dentro de una de las enfermedades, de las infecciones a testear dentro del programa nacional, así que debería estar garantizada por los prestadores o los de salud pública, digamos. Yo lo digo así como, no sé, se me fue para allá, acá, digamos. Ya me quiere echar. Bueno, para la detección del virus del VIH también la importancia, digamos, de realizar este laboratorio en la primer consulta, tanto a la madre como a la pareja, es fundamental. Nosotros, y como después van a ver, también para la detección de la hepatitis B,
se hacen en conjunto y se solicita serología de ambas de posibles infecciones a la pareja, digamos, de la embarazada. Bueno, y ese es el algoritmo, se realiza en el primer trimestre y se repite al final en el último trimestre, se vuelve a testear. Bueno, en caso de ser positivo se realiza la confirmación por la técnica del Western Blot, que es otra técnica, y bueno, y el contacto ya con otro nivel de atención o un especialista en infectología. Bueno, yo trato de referirme específicamente para no, digamos, por ahí meternos. Yo no tengo problema en contestar otra por ahí dudas o cuestiones, pero trato de meter solamente en las acciones que tienen que ver con lo que hacemos en el primer nivel de atención. Bueno, ¿cuáles son las otras detecciones que vamos a buscar del laboratorio? Bueno, lo de la hepatitis B, que ya recién lo dije, y también ahí el testeo de la pareja, no nos olvidemos. La detección del Chagas, que se realiza en el primer control. Solo para recordar, el Chagas se debe realizar por lo menos, tiene que ser confirmada tanto si es negativa como positiva con 2 determinaciones. Generalmente se realizan 3, por lo menos nosotros allá en el laboratorio de Rosario, y 2 tienen que coincidir los resultados. Y acá esto lo noté, digamos, no está dentro de los controles, digamos, la detección de las alteraciones de la glándula tiroides, pedirle el laboratorio de la hormona de la TSH. Nosotros lo hacemos en Rosario ya hace varios años, en un consenso que sale junto con la Sociedad de Endocrinología, donde, digamos, antes solamente la pedíamos las embarazadas que tenían factores de riesgo de poder tener algún trastorno de la tiroides. Pero la verdad que se vio, digamos, la importancia de testear la hormona tiroidea y de tratarla, sobre todo el aumento, digamos, lo que tiene que ver con el diagnóstico del hipotiroidismo subclínico, que solamente lo podemos detectar a través de las pruebas de laboratorio. Y eso se ve que tiene también un impacto en lo que tiene que ver el hipotiroidismo congénito. Así que bueno, nosotros es una prueba que se realiza desde el primer control. Solo para recordar con el grupo sanguíneo, que siempre queda por ahí perdido en los controles, que también hay que pedirle a todas las embarazadas, aunque conozcamos de otro embarazo, el grupo y factor, sobre todo si es positivo. A veces cuando la embarazada sabemos y tenemos constancia, primero, siempre hay que chequearlo el grupo y factor, nunca quedarnos con que yo era A positivo, por ejemplo. Siempre hay que chequearlo porque uno con eso digamos, lo confirma y nos hemos encontrado con grandes problemas cuando en vez de ser positivo era un RH negativo. Entonces, y lo otro es en cada embarazo volver a pedir el grupo y factor, aunque sea positivo. ¿Por qué? Porque no solamente se pueden sensibilizar los RH negativos, sino que las que son positivas también pueden sensibilizarse a otros factores que no es el RH y que pueden causar una enfermedad hemolítica en el feto tan o más grave que la inmunización por el RH, por el antígeno D. Y acá lo importante es saber si es negativa la paciente, se le hace la prueba del FUMS indirecto. También lo mismo, el laboratorio generalmente lo saca en el momento, no es que se vuelva a citar a la paciente. Hay algunas instituciones privadas que por ahí le hacen solamente el grupo y factor, y si uno quiere saber el test de CUMS para saber si hay sensibilización o no al antígeno D, hay que volverla a mandar al laboratorio. Entonces viene el resultado negativo con el test de CUMS indirecto. Si es negativo, o sea, quiere decir que no tiene anticuerpos anti-D, se realiza, y esto es importante, la profilaxis, y se sigue recomendando hacer la profilaxis con la gamma globulina anti-D alrededor de las 28 semanas de embarazo. Podemos realizarla hasta las 32, 34 semanas, incluso si la paciente está más tardía, pero sepamos que cuanto más nos acercamos al momento de nacer,
la posibilidad de que la embarazada se sensibilice en el embarazo, si bien es baja, existe a medida que aumenta el embarazo. Por eso la realización es la indicación precisa a las 28 semanas. Y por supuesto volver a testear cuando nace, al recién nacido. Si es positivo, se aplica la gamma-globulina dentro de las primeras 72 horas. Bueno, pasarle a la otra. En cuanto a esto, eran los controles de salud materna. En cuanto a los controles de la salud fetal, teníamos en realidad los más importantes es la medición de la altura uterina y la ecografía, estaban dentro de los controles. También nosotros tenemos dentro de, obviamente como una actividad que hacemos dentro del consultorio, es escuchar los latidos del bebé cada vez que viene a la consulta. Eso es fundamental. Esto tiene que ver con cómo vamos evaluando la salud del feto. La medición de la altura uterina, que con la cinta, como nos aprendimos hace muchos años, medir la altura uterina, que tiene y ver, digamos, una medida indirecta de cómo viene creciendo el bebé, el feto, y la palpación abdominal. Y en realidad los últimos estudios, y esto la verdad que produce mucha discusión entre los grupos de investigación, pero los últimos estudios vienen recomendando realizar la palpación abdominal. En realidad, para quienes nos acostumbramos a realizar la evaluación del crecimiento del feto a través de la medición de la altura uterina, digamos, deberíamos incorporar, si no lo tenemos, las maniobras, las famosas maniobras de Leopold, que tienen que ver con evaluar, digamos, el tamaño del feto, cómo está ubicado. ¿Por qué? Porque a veces la medición de la altura uterina, digamos, podemos tener una paciente así como yo, con bastante grasita abdominal, digamos, y la altura uterina es mayor y uno cree que tiene un feto grande, macrosómico, como le decimos. Y en realidad cuando vamos a tocar la panza, uno lo puede tocar y ve que el feto no es tan grande. Por eso y lo mismo pasa al revés. Podemos tener pacientes que son menuditas, flaquitas, y le medimos una altura uterina por debajo de lo que nos debería medir, pero cuando vamos a realizar la palpación abdominal y la evaluación del feto, no. Uno mira el tamaño, mira el líquido, cómo está el tamaño de la cabeza, digamos, en relación a las semanas de embarazo. Por eso, en realidad, la nueva recomendación es también insistir con la palpación fetal, la palpación abdominal. Y el otro método que tiene que ver para evaluar la salud fetal tiene que ver con la ecografía. Entonces, la ecografía, pásame la otra, obviamente que a todas las embarazadas. ¿Para qué sirve la ecografía? Calcular edad gestacional, detección de algunas malformaciones congénitas, obviamente que el embarazo múltiple, evaluar vitalidad fetal, reducir, digamos, la inducción de partos, digamos, pretérmino, creyendo que son mayores, y mejorar, obviamente, la experiencia del parto positiva para las mujeres. Esta se la robé a los ecografistas de la red, este cuadrito, que es el uso racional de la ecografía, y sobre todo tiene que ver cuándo la pedimos. A veces las pacientes se realizan las ecografías, ni bien saben que están embarazadas. No sé acá cómo es, allá en Rosario a veces nos llegan las pacientes con 3 ecografías y todavía no tienen ni 4 meses de embarazo. Y otras... Acá normalmente nos llegan muy tarde y cuando pedimos la ecografía se nos pasan las semanas y no tenemos el primer trimestre. Bueno, por eso. En realidad, nosotros en la red... Bueno, en realidad tiene que ver con esto, o sea, cuando pedimos para qué, y justamente estas cuestiones, digamos, están buenas porque, digamos, de todo lo que hacemos, a veces es cómo lo hacemos diferente, porque en realidad lo hacemos, las acciones, o a dónde ponemos el eje, a dónde nos ponemos a trabajar. Y la verdad que de las ecografías son todas importantes, pero obviamente que la primera ecografía es la más importante, por eso es fundamental tener una ecografía
en el primer trimestre entre las ventanas de embarazo que uno le dice 11 a 13 semanas. Tiene que ver, más allá de evaluar, como dice ahí, la vitalidad, el número de fetos, también sobre todo es la ecografía que más cercana y la que después nos puede decir el tiempo de embarazo que tiene. A medida, si bien dentro, digamos, por debajo de las 20 semanas, sirve bastante calcular, digamos, la edad gestacional a partir de esa ecografía, cuanto más nos alejamos del primer trimestre y más nos acercamos hacia el tercer trimestre, esa diferencia en la edad gestacional puede ser de 2 a 3 semanas, en más o en menos. Entonces a veces tenemos una primera ecografía realizada a las 32 semanas y la verdad que no sabemos si son 30 o son 34. Realmente a veces se complica. Por eso la importancia de garantizar las ecografías en el primer trimestre. Son estrategias que se tienen que dar a veces en la organización de los turnos. Nosotros, a pesar de todo, tenemos dificultades, pero se han organizado, digamos, para las embarazadas, turnos específicos para que podamos hacer la ecografía dentro de sobre todo las del primer trimestre. Se trabajó, esto fue previo a la pandemia, en garantizar para que la primera ecografía se realice lo más tempranamente posible. O sea, se derivaban prácticamente, los centros de salud tenían los turnos, los cupos que se dice, y uno los agendaba directamente. No teníamos que ni pedir turno, ni mandar a la paciente a sacar turno. Entonces le garantizábamos desde el lugar esa primera ecografía. Esa sería una idea muy buena. Sí. Tiene que ver, obviamente, con que... tiene que ver... y no nos pusimos de acuerdo. No, tiene que ver también, obviamente, con la llegada de la embarazada en forma oportuna al consultorio. Y ya que digo esto, lo digo, a veces una de las acciones importantes que podemos hacer en los centros de salud cuando llega la embarazada es, o sea, generalmente esto, no sé si hay administrativos acá, puntualmente, a veces se le pregunta, quiero un turno para ginecología, un turno porque estoy embarazada, y a veces le dan un turno, no sé, yo digo, a nosotros nos pasaba, no, tiene turno de acá a un mes. Y realmente el embarazo tiene que tener prioridad, es como el recién nacido, prioridad de atención. Cuando llega una mujer al centro de salud pidiendo un turno, porque cree o sospecha que está embarazada o se quiere embarazar, la verdad que la prioridad del turno tiene que ser así, tiene que ser, no le digo en el día, pero con cierta inmediatez. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la prevención. Ustedes ven que la mayoría de las cuestiones dentro de los primeros 3 meses de embarazo nosotros podemos actuar y prevenir. Si esa paciente que tenía en su momento 10 semanas de embarazo, cuando nos llega al control tiene 16 o 17, la verdad que nos perdimos una oportunidad de realmente intentar acciones que puedan ser valiosas. Las otras 2 ventanas que tienen que ver con las ecografías es en segundo trimestre entre las 20 y 24 semanas y la última alrededor de las 32 semanas, 34 semanas. La verdad que si uno pudiera respetar estos 3 tiempos, estaríamos fantásticos. Bueno, esto se los digo. En la primera ecografía, por ahí dice la translucencia nucal y el Doppler de las arterias uterinas para la pesquisa de las pacientes con riesgo de desarrollar una preeclampsia. Nosotros no lo realizamos de rutina, no está recomendada la realización de rutina. Sí, las prácticas privadas lo tienen incorporado y solamente uno lo realiza en población de riesgo. Sobre todo la translucencia nucal. El Doppler de las uterinas está discutido. Muchos ecografistas están entrenados en poder realizar un Doppler de arterias uterinas en estas edades gestacionales, y la translucencia nucal requiere un mayor entrenamiento. Entonces también tiene que ver en esto, cuando uno piensa en la formación de recursos y en la adecuación de las prácticas que tienen que ver, digamos, no es para todos, sino cuando uno tiene una mirada más poblacional, es qué beneficio tienen en la práctica que yo hago para población en general.
En realidad el beneficio es poco, por eso la translucencia nucal aún no está dentro de la práctica de rutina en salud pública. Bueno, seguimos. Bueno, esto es como también dentro de las terceras recomendaciones era que hace la OMS estaban las medidas preventivas, muchos ya lo hemos hablado, que es lo del tratamiento y tamizaje, o tamizaje mejor dicho, y tratamiento para la prevención de la sífilis congénita, la bacteriuria sintomática, que incide en lo que ya dijimos, el desarrollo de la pielonefritis, bajo peso al nacer y el parto de pretérmino, la suplementación de hierro y ácido fólico, tanto para la anemia materna y sobre todo para disminuir el bajo peso al nacer. Lo que les comentaba de la administración de aspirina a bajas dosis y el calcio para la prevención de la preeclampsia y la administración de la gammaloglobulina para la prevención de la enfermedad hemolítica feto-neonatal. Empezamos. La detección de otras infecciones que también deberíamos estar pensando, infecciones del tracto genital inferior y otras ITS. En las pacientes sintomáticas hay que obviamente realizar un cultivo del flujo, y en las pacientes que tienen factores de riesgo o antecedentes de los partos prematuros o los recién nacidos con bajo peso, está por ahí indicado la pesquisa de alguna de las ITS, sobre todo la clamidia. Y la infección por Streptococcus agalactiae, que se hace en el tercer trimestre, y en realidad no es un cultivo, sino es un hisopado vaginal, es muy rápido, no requiere más que el hisopo y el tubito con el medio de transporte, ni siquiera hay que colocar un espéculo, y sí la realización en las semanas 35 y 37, y por qué no antes, porque tiene que ver con la posible recolonización más tarde en caso de que dé negativo. Y en las mujeres que han hecho, por ejemplo, una bacteriuria sintomática o infección urinaria por Streptococcus agalactiae, no se las debería tamizar en estas semanas, porque directamente hay que hacer la profilaxis en el momento del nacimiento. O sea que ahí, digamos, cuando ya lo detectamos antes, aunque le tratemos la infección urinaria, incluso a veces le podemos realizar el hisopado y puede dar negativo. Pero ya cuando uno detecta que la paciente es portadora de Streptococcus en el embarazo, se realiza directamente la profilaxis en el parto. Otras medidas preventivas tienen que ver con la vacunación. Estas son las vacunas en el embarazo, la vacunación antitetánica. Se puede realizar en realidad en cualquier trimestre, no tiene ninguna contraindicación. Siempre las recomendaciones son después de las 20 semanas, pero no hay ningún problema. Y justamente una de las oportunidades para no perder la paciente es realizarla en el primer control. A partir del año 2015, la vacunación antitetánica se recomienda en todos los embarazos, no como antes, que si la paciente tenía la vacunación completa o solamente se realizaba para completar esquemas, sino está la indicación de hacer una aunque tenga los esquemas completos. La antitetánica, nosotros no tenemos antitetánica pura, sino que es la doble bacteriana en realidad. No sé, yo la miro eso porque bioquímica me dice que sí, pero pobre. La vacuna antigripal también está indicada en el embarazo y en el puerperio también, durante los primeros 6 meses del puerperio. También ningún problema, en el primer control, cuando llega la paciente, se la debe vacunar. La hepatitis B se puede y se debe vacunar a las pacientes que no estén vacunadas o que tengan esquemas incompletos de la hepatitis B. Por eso la detección, que antes yo le decía de la hepatitis B, que se hace en el primer trimestre, antes la indicación era solo en el tercer trimestre para tratar a los bebés en caso de que la paciente sea positiva. Pero en realidad los pacientes que tienen anticuerpos negativos también está, y que no tengan completa la vacunación o no la tengan hecha, hacerla durante el embarazo. Bueno, apareció la nueva vacuna. Cualquiera de las vacunas que están, por ahora las recomendaciones siguen siendo vacunar a las embarazadas. Ahora, no sé, nosotros ya salimos por la 5ª dosis o el tercer refuerzo de la vacuna COVID, y creo que pronto va a llegar también la
la recomendación para las embarazadas de los refuerzos. Bueno, y la doble y triple viral o triple viral tiene que ver con la prevención de la rubéola congénita, y esta sí no se hace en el embarazo y se hace en el parto o preconcepcional, y la paciente, igual que acá no lo puse, la del HPV en las pacientes jóvenes, como decíamos, o menores de 24 años que no tengan la vacunación completa. Se debe hacer o antes del embarazo y esperar de 1 a 2 meses para embarazarse. A veces la recomendación son 6 meses, pero por lo menos que pase un mes completo, o en el puerperio inmediato. Eso a veces se hace sobre todo con la triple viral o la doble viral, de acuerdo a cómo vengan las partidas. Se hace vacunación en suso, que se llama. Por ahí los enfermeros este término lo tengan más incorporado. Bueno, otro de los exámenes que debemos hacer, que a veces lo podemos hacer en el primer control, pero si no en el segundo, pero que no nos tenemos que olvidar, y que tiene que ver también con las oportunidades digamos, perdidas de no realizar algunas intervenciones en la salud de las mujeres. La toma del Papá Nicolau o el test de HPV, que perfectamente se puede hacer en las embarazadas mayores de 30 años, sobre todo el test de HPV. El examen mamario. Nosotros con el Papá Nicolau y el test de HPV, ¿por qué insisto en el embarazo? Porque muchas mujeres, y esto lo contaba Ivana, que hay mujeres que a veces no se habían hecho Papá Nicolau en su vida, o hacía más de 5 años. Muchas mujeres tuvieron, esas que no se hicieron Papá Nicolau, varios hijos, y pasaron por los controles y el sistema de salud, 4, 5 embarazos, 7 embarazos, 8 embarazos, como me pasó una paciente, y nunca en su vida nadie le hizo un Papá Nicolau y se muere de un cáncer de útero. Entonces, a veces el embarazo es el único contacto que tiene la mujer con la atención de su salud, y esto es lo que tiene esta mirada integral, que a veces viene a traer a los niños, y va muchas veces, y nosotros nunca le preguntamos si se hizo algún control de salud, algún control ginecológico. El embarazo es una oportunidad para realizar estas prácticas. No está contraindicado, no tiene ningún tipo de contraindicación, salvo que la paciente esté con una pérdida sanguínea. Si no, se puede hacer. Y cuanto más temprano, mejor. Y la evaluación odontológica también para las prevenciones de las infecciones dentarias, que a veces pueden llegar a desarrollar una sepsis en la mujer. Uno considera que no son importantes, pero hemos tenido pacientes internadas sépticas con un foco en un absceso dentario. Bueno, y no nos olvidemos, yo esto ya se los ponía para lo último porque así como creo que están un poco cansados, yo dije basta de diapositivas, pero no nos olvidemos, porque siempre nos olvidamos de los controles del puerperio, que las pacientes tienen que volver al puerperio, al control, más allá de contarnos, porque también es importante uno saber cómo fue su experiencia del parto, cómo fue tratada, porque en el centro de salud nosotros le hacemos todo el control del embarazo y después tienen su bebé y a veces ni nos enteramos cómo le fue. Y la verdad que, digamos, deberíamos interesarnos en esto, en saber, a ver, cómo le fue este embarazo que yo controlé, qué resultados tuvo. La anticoncepción, que no es, que está puesta acá incluso a propósito, y no es resorte solamente del puerperio, sino que la anticoncepción uno la debe charlar y asesorar y preguntar en los controles del embarazo. Porque incluso hay pacientes que, digamos, desean una anticoncepción quirúrgica y en el embarazo, en el nacimiento, es la posibilidad de realizarlo. Pero sobre todo que ya ir charlándolo y que lo tengan, digamos, como trabajo y pensado qué métodos pueden elegir. Y el apoyo a la lactancia materna, el apoyo digo porque realmente digamos, amamantar a un bebé es todo un trabajo y a veces se requieren de acompañamientos familiares o acompañamiento de parte del equipo de salud para garantizar una buena lactancia. La última recomendación de la OMS, el 5º grupo, era el de, pasame la próxima, tenía que ver con las intervenciones en los sistemas de salud,
para mejorar la utilización y la calidad de las prestaciones en la atención prenatal. Esto tiene que ver con el carnet. Pásame el carnet perinatal, que es la historia clínica perinatal. Esto ya está instalado de hace varios años, que es este registro, como dice acá, uniforme, estandarizado, que se va modificando de acuerdo a nuevas evidencias científicas y a las distintas prioridades que ponen digamos, los países los países en realidad que intervienen. Pásame la otra, por favor. Bueno, y obviamente que está, digamos, tiene este diseño así en blanco y amarillo, tiene que ver, digamos, para que uno rápidamente pueda saber, digamos, cómo está esa paciente y qué es lo que pasa con todo su embarazo. Tiene la primera parte de los antecedentes, antecedentes de personales, antecedentes de enfermedades, antecedentes en relación a otros partos, lo que pasa en el embarazo, digamos, actual, y si se completara la parte de la mitad para abajo, lo que pasa en el parto e incluso en el puerperio, digamos. Si uno lo completara como corresponde, digamos, es casi, digamos, un deber, no es casi, es un deber médico, digamos, completar estos registros para que la embarazada, cuando se traslada a otro lugar, sepa cuáles son las acciones y cómo está ella, su salud y la de su bebé en este embarazo. Creo que hay uno o dos más en cuanto a esto. Y lo otro que tiene este carnet que permite justamente, como recién les decía, permite integrar en un solo papel las diferentes acciones, las intervenciones que se realizan sobre todo lo que tiene que ver el proceso de atención de la mujer, tanto en el primer nivel de atención como cuando va a las maternidades a realizar su parto. Después nos vuelve con el carnet y digamos, si se completa, uno puede saber más allá de los datos del peso del parto, si hubo algún otro tipo de intervención o alguna otra situación que haya sucedido. El sistema informático perinatal sería el registro donde se cargan todos estos datos, bueno, que fue elaborado, como dice, en el año 1983 por el Centro Latinoamericano de Perinatología. Bueno, y son, digamos, herramientas que utilizan para realizar intervenciones y dar estas nuevas recomendaciones. La posibilidad del sistema perinatal tiene la posibilidad de cargar más de 400 variables y poder realizar con ellas o construir 1800 y chirolitas de indicadores. Así que miren si hay, digamos, es importante el llenado, por eso yo insisto, porque a veces los médicos, sobre todo, que somos los que llenamos rápido, no queremos escribir y esto es solamente marcar, y la importancia de marcar para después tener datos para poder implementar acciones que tengan que ver sobre todo con la prevención y el cuidado tanto de las embarazadas como de sus niños. Nada, esto para resumir un poco de lo que uno ya venía hablando, de lo que son las estrategias de atención, siguiendo los lineamientos de la atención primaria de la salud, que no creo que no tengo que ni decir que atención primaria de la salud es una estrategia en un primer nivel de atención y que, digamos, tiene que ver con la regionalización de la atención, en este caso, perinatal. Lo que asegura que este sistema de asistencia esté coordinado dentro de un área, y lo que yo les contaba antes, tanto acuerdos interinstitucionales como dentro del territorio como con otros territorios. Esto garantiza una atención de calidad, la utilización apropiada de la tecnología requerida, esto que decíamos por ahí, no se necesita tener ecógrafos en todos los centros de salud, en determinados sí, o no tomógrafos en todos los hospitales, en determinados sí. Personal entrenado, y no solamente el personal médico, sino todo el personal de salud debe estar entrenado, o los enfermeros, los administrativos también, esto que yo les contaba cuando viene una embarazada, también saber a veces rápidamente captarla y poder ofrecerle la consulta lo más rápidamente posible. Y bueno, obviamente lo que tiene que ver con costo-beneficio. Esto es
parte de lo que veníamos hablando. Como para cerrar, no nos olvidemos de las acciones en el primer nivel, digamos la parte, sobre todo las acciones de promoción y prevención, son de los trabajadores que estamos, digo estamos porque yo estuve tantos años que todavía estoy en el primer nivel de atención. Bueno, creo que ya. Y esto es para pensar más de lo que venimos hablando. Realmente no puede haber política sanitaria sin política social. Gracias por